otras que son misceláneas, otras causas, por ejemplo, en la pared pulmonar, alteraciones anatómicas, alteraciones congénitas, ¿ok? Bueno, vamos ahora, ya que sabemos la regulación de la presión arterial, vamos a la dinámica de la regulación del flujo intersticial. Y ahora vamos a estudiar el sistema completo, el sistema interconectado. Tenemos por un lado la arteria pulmonar, por el otro lado las venas pulmonares y la circulación capilar. Ok, todo eso está interconectado, ya no lo vemos por separado. Bien, acá en la circulación capilar vamos a entender algo importante. Tenemos que en el intersticio tenemos la presión oncótica de 14 milímetros de mercurio y la presión hidrostática intersticial de menos 8 milímetros de mercurio. Es muy importante esa que se acuerden, porque esa siempre se preguntan, todo el mundo se olvida que el signo, no se olviden el signo, es como matemáticas de colegio, ¿ok? Bueno, y en el capilar también nosotros vamos a tener otras presiones que intervienen en esto. La presión hidrostática capilar, que es de 7 milímetros de mercurio, y la presión oncótica capilar, fíjense que es enorme, 28 milímetros de mercurio. Bien, hasta acá. Recuérdate siempre, las presiones hidrostáticas hacen que el flujo de líquidos siempre sea para afuera. En otras palabras, la presión hidrostática capilar va a hacer que el fluido salga del capilar al intersticio. Lo mismo tendría que hacer la presión hidrostática intersticial, hacer que el fluido salga del intersticio al capilar. En cambio, las presiones oncóticas, siempre recuérdate eso, hacen que el fluido siga en ese sentido. En otras palabras, la presión oncótica intersticial jala el agua y la presión oncótica capilar jala el agua hacia el capilar. ¿Ok? Lo jala, es la presión oncótica. Y eso nosotros lo habíamos estudiado ¿en qué? En la ley de Frank-Starling. Y esta es una fórmula que también tienes que recordarla porque te la van a preguntar. Esta ley de Frank-Starling nos dice la presión neta de filtrado, la presión neta de difusión de este líquido va a ser igual a la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial menos la diferencia de las presiones oncóticas. Bien, si tú despejas esta fórmula, vamos a tener lo siguiente. La presión neta de filtrado va a ser igual a la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial menos la oncótica capilar y la intersticial. ¿Ok? Bueno, si nosotros ahora sacamos esto y hacemos el reemplazo de la fórmula, o sea, reemplazamos esto, fíjate mucha atención, tenemos 7 más 14 y fíjate acá, menos 8, sí, esa es la clave para entender esto. Y a la hora de hacer la aritmética nada más tenemos 29 menos 28. Entonces tenemos 1 milímetro de mercurio que nos facilita que salga el líquido afuera en el intersticio, ¿ok? Y cuando sale, esto puede llenarse y nos puede producir edema intersticial, edema de pulmón. Pero aquí tiene que haber un sistema y existe ese sistema. Gracias al sistema linfático que yo recojo este exceso de líquido que se está formando todo el tiempo y va a ir al tronco común y por lo tanto a la circulación venosa y nuevamente a la circulación. Y este es el proceso de la circulación pulmonar al momento de la dinámica del flujo del fluido intersticial, la circulación pulmonar. Y eso obviamente lo va a diferenciar de la circulación sistémica, porque en la circulación sistémica no vemos que hay una presión hidrostática de menos 8, ¿sí? Eso es propio de la circulación pulmonar. ¿Ok? Bueno, ya viendo ahora este panorama de la circulación, de la dinámica del flujo, vamos a poder entender lo que sucede con el edema pulmonar, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede con el edema de pulmón? Vamos a encontrar dos causas importantes fisiopatológicas para que se produzca el edema de pulmón. Y las dos están relacionadas con las fuerzas de Frank-Starling, ¿sí? La primera, ¿sí? Por alteración de la barrera y la segunda por aumento de la presión hidrostática. Entonces, tenemos dos mecanismos para producir edema de pulmón: alteración de la barrera y elevación de la presión hidrostática, ¿sí? En los dos, cuando hay edema, en los alveolos, cuando hay líquido, no va a haber difusión de gases, o sea, son pacientes hipoxémicos. Fíjate que tenemos acá el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y cuando el ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda falla o las válvulas fallan, vamos a tener un aumento de la presión capilar, de la presión de la aurícula izquierda, que es la presión en cuña pulmonar, si te acuerdas, ya lo vimos. Entonces aumenta la presión hidrostática porque están directamente relacionadas y hace que el fluido salga del capilar al intersticio y después al alveolo. Entonces esto se va a conocer como edema de pulmón cardiogénico por aumento de las presiones, porque el ventrículo izquierdo no puede latir, no funciona. En el infarto de miocardio, en la insuficiencia ventricular izquierda, en la válvulopatía, no funciona. Entonces todo de manera retrógrada aumenta y hace edema de pulmón. El otro, por alteración de la barrera, es porque cuando hay una infección o alguna alteración que dañe el alveolo, va a salir
no solo células, sino proteínas, aumentando de esta manera la presión oncótica en el alveolo y en el intersticio, y haciendo que todo el líquido vaya a ese segmento, en la neumonía, en el síndrome de estrés respiratorio, en el TRALI, en la neumonitis, y todos estos procesos van a cursar con hipoxemia. Bien, ahora vamos a estudiar las zonas de West, ¿ok? Y aquí vemos el efecto de la gravedad en la ventilación y en la perfusión. Ya habíamos hablado de esto, que era mágico, las zonas de West y la distribución. Bien, y ahora hagamos una aclaración. Estas son zonas de manera teórica, ¿ok? Que en el momento de la práctica vamos a ver que una zona no existe. Bien, la presión arterial sistólica pulmonar arriba en el ápice es 10 mililitros de mercurio y en la base es 30 mililitros de mercurio. Y eso lo vimos que se debe al efecto de la gravedad. En cambio, el aire va a distribuirse de mejor manera en el ápice que en la base por efecto de la densidad del aire respecto al líquido. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos en la zona 1 alvéolos grandes, ¿sí? Con muy buena ventilación, muy mala perfusión, y al momento de ver esto en la relación BQ, ahora en el nuevo índice, vamos a ver esto, una mala perfusión, una buena ventilación. Bien, abajo en la zona 3 vemos alvéolos pequeños, vemos una buena perfusión por efecto de la gravedad y una mala ventilación por efecto de la densidad. Y aquí la relación va a cambiar porque tenemos menor ventilación y mayor perfusión. Ok, aquí tenemos que empezar a hablar ahora de otra cosa. Ya hablamos del índice BQ, que lo vamos a detallar más adelante para compararlo. Pero aquí fíjate que aparecen otras presiones, la presión alveolar, la presión arterial y la presión venosa. O sea, aparte de hablar de la ventilación y de la perfusión, vamos a encontrar cómo interactúan la presión arterial, que por ejemplo ahora lo estamos dibujando. La presión sale de la arteria pulmonar, va a llegar a todos los segmentos del pulmón y lo pintamos acá de azul. Esta es la presión arterial. Y por otro lado tenemos la sangre que se recoge por las venas y va a tener igual una presión, es la presión venosa. Los alvéolos que se distribuyen, ya hemos visto, de mejor manera arriba y de peor manera abajo, también tienen una presión, la presión alveolar. Ok, bueno, ¿cómo interaccionan estas tres presiones? Porque eso, mis amigos, es una pregunta clavada de examen. Entonces, cuando tú estudies este tema, tienes que tener dos cosas, diferenciar en las zonas dos cosas. La interacción de estas presiones y el índice BAQ de cada zona. Bien, en la zona 1 tenemos una ventilación alveolar. Fíjate, ventilas muy bien y la arteria no llega muy bien. La presión arterial es menor y la presión venosa es mucho menor todavía. Entonces, por este proceso, nosotros vamos a ver que acá no hay difusión de gases porque solamente hay ventilación, no hay perfusión, sin perfusión. Zona 1, ventilación sin perfusión. Zona 2. Tenemos la presión arterial, que ahora es mayor porque por efecto de la gravedad, la supera la presión alveolar, pero a la vez la presión alveolar supera la presión venosa. Por lo tanto, aquí sí hay perfusión. Y al haber perfusión, en el momento de que se produce la sístole, sí puedes perfundir y por lo tanto sí haber difusión de gases. ¿Ok? Entonces, la zona 2 es útil, sí, es muy útil a la hora de la difusión de gases de la hematosis. La zona 3, mira, la presión arterial es mayor y la presión venosa también es muy grande y todas esas dos juntas superan la presión alveolar. Entonces aquí sí hay perfusión y además es de manera continua y se va a producir tanto en sístole como en la diástole. Bien, y una manera fácil de recordar esta mnemotecnia, ustedes juegan al 3 en raya y ponen la presión alveolar de un extremo al otro extremo y tarán, se acuerdan de todo este quilombo, ¿ok? Bueno, nota importante, la zona 1 no existe, es patológica, ¿ok? Bueno. Bien, ahora bien, entonces si la zona 1 no existe, ¿qué zona está en el ápice? En el ápice está la zona 2, o sea que en el ápice de los pulmones siempre vamos a encontrar, esto ya es en el pulmón normal, en la fisiología normal, por eso les decía que lo anterior era teórico. Y en el tercio medio y en el tercio inferior está la zona 3, que es muy útil para la hematosis, o sea, la zona 2 y la zona 3 son muy útiles para la hematosis, la difusión de gases. Y en ambas zonas, y es la mejor, la zona la 3, va a haber hematosis, difusión de gases, que espero que les quede claro. Bien, la relación BQ, ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Ok? Nosotros vamos a recordar esta fórmula que dice ventilación alveolar minuto, volumen corriente por la frecuencia respiratoria, volumen cardíaco minuto, volumen sistólico de dirección por la frecuencia cardíaca. Si tú colocas esto, si es el cálculo teórico, por ejemplo, te va a dar 5 litros por entre 5 litros, ¿ok? Bueno, y eso es 1, no 0,8, pero la perfusión siempre va a ser mayor y la ventilación siempre menor, y miren, apenas varían 0,8. Bien, ¿qué pasa en un paciente en decúbito? En el paciente en decúbito, estas zonas se van a nuevamente redistribuir. ¿Qué quiere decir? Que va a haber nuevamente zona 1, zona 2 y zona 3. Falso.
todo, cuando el paciente está en decúbito, todas son zonas 3. Y al ser zonas 3, tenemos una mejor ventilación del paciente. ¿Ok? Bueno, ahora bien, hablemos de las alteraciones de la ventilación-perfusión. Y al hablar de las alteraciones de la ventilación-perfusión, nuevamente tenemos que remitirnos a la zona 1, a la zona 2 y a la zona 3. Y ahora sí, al hablar de alteraciones, obviamente vamos a hablar de que sí existe la zona 1. Y nosotros lo vamos a llamar como espacio muerto anatómico. En realidad, volumen alveolar muerto. Pero bueno, está dentro de este concepto. El espacio muerto fisiológico. Bien, ¿y cómo funciona esto? Tenemos un alveolo que tiene forma de corazoncito. No tenemos perfusión, porque eso se caracteriza en la zona 1, ¿sí? No tenemos perfusión, entonces solo hay ventilación, ¿ok? Bueno, este espacio que se ventila, pero no sirve para la hematosis, se llama volumen alveolar muerto o volumen muerto alveolar. ¿Cómo es la relación BQ acá en la zona 1? ¿Sí? Tenemos 6 litros de ventilación, pero nada de perfusión. Por lo tanto, si tú divides un número en 0, te va a dar infinito. En otras palabras, decimos que esto tiende al infinito. ¿Ok? Entonces, la ventilación-perfusión en estos segmentos va a ser mayor. ¿Sí? No hay difusión de gases. ¿Sí? Y aparte de eso, es muy importante que sepamos las causas. ¿Qué cosas van a evitar que haya perfusión? La tromboembolia pulmonar, por ejemplo, que evite que llegue la sangre. Las hemorragias, que eviten que llegue sangre al alveolo. Otras cosas que pueden producir esto, puede ser que el paciente esté conectado a un sistema de ventilación mecánica o asistencia respiratoria mecánica y por lo tanto tenga PIP muy alto y hace que eso se superinsuflen los alveolos, por lo tanto evitan que haya perfusión adecuada. Los enfisemas, las bullas o el autopic que produce el EPOC también puede producir esta zona 1 de espacio muerto fisiológico, donde la presión alveolar es mayor que las presiones de la circulación pulmonar. Ok, bueno. Entonces tú dirás, espacio muerto fisiológico me suena a espacio muerto anatómico. ¿Cuál es la diferencia que existen entre estas dos? Fíjense que tenemos acá las zonas de conducción. Que habíamos dicho, las zonas de conducción son zonas donde el aire simplemente va a conducirse, va a llegar hasta los alveolos. O sea, esa es la única situación. Y esto es la vía aérea, que va desde la dicotomización 0 hasta la 17, hasta el bronquiolo terminal. ¿Sí? Muy bien. Y esta puede ser incluso algunos bronquiolos de transición. Pueden estar dentro de este concepto. Y abajo nosotros tenemos el volumen alveolar. ¿Esto a qué te acuerdas? ¿Esto a qué te recuerda? Tenemos el volumen corriente. El volumen corriente viene resultado de una fórmula. El espacio muerto anatómico más el volumen alveolar. ¿Ok? Donde habíamos indicado que el espacio muerto anatómico, pero que toda la suma de esto es 500 ml. Y el espacio muerto anatómico son 150 y el alveolar 350 ml. Bien. Ok. El espacio muerto anatómico, entonces, ¿qué es? Es el aire que ingresa a los pulmones, a las vías aéreas, que no sirve para la difusión, porque están en las vías aéreas. En cambio, el volumen muerto alveolar es aquel que llega a los alveolos, pero que no se difunde porque no hay perfusión. Entonces, el espacio muerto fisiológico es una fórmula que es igual al espacio muerto anatómico más el volumen alveolar muerto. Ese aire que llega a los alveolos, pero que nuevamente se los repito y los recontra repito, no sirve para la difusión porque no hay perfusión sanguínea. Y eso es malo, muy malo. Ok, vámonos ahora al otro trastorno que puede producirse en las zonas muy bajas, que se llaman shunts o cortocircuito. Bien, acá nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos un alveolo que está completamente colapsado. La relación BQ, por ejemplo, va a ser 0 de ventilación y buena perfusión, 6 litros. Esto, 0 entre un número, es 0. O la relación BQ es menor a 0,8, ¿ok? Bueno, acá nos vamos a encontrar sobre todo enfermedades obstructivas, por ejemplo, epocasma, que bloqueen todo el alveolo y por lo tanto el oxígeno no ingrese. Entonces, al no ingresar, o lo que sucede, por ejemplo, en las atelectasias, o lo que sucede, por ejemplo, en el edema de pulmón, ¿sí? En las neumonías, en el síndrome de estrés respiratorio o en los edemas de cualquier origen pulmonar, cardiogénico, etc., vamos a ver que el oxígeno acá no va a ingresar y el dióxido de carbono no va a salir. Por lo tanto, estos pacientes van a ser hipoxémicos e hipercápnicos. ¿Ya? Hipercapnia quiere decir alto dióxido de carbono. Entonces, tenemos hipoxia y la hipoxia va a desencadenar algunos mecanismos. Por ejemplo, cianosis, taquicardia, taquipnia. Sí, además va a desencadenar vasoconstricción hipóxica, si te acuerdas, es la redistribución del flujo sanguíneo para intentar que algunos lugares sí se puedan perfundir adecuadamente porque hay alveolos ventilados. Bien. Entonces, yo tengo que acordarme del shunt. ¿Dónde he visto shunt antes? Lo he visto en ¿dónde? Cardiopatías congénitas. Por ejemplo, los shunt de izquierda a derecha son acianóticas. Estos cortocircuitos van a ir
de la circulación, por ejemplo, en la comunicación interauricular, interventricular y en el ducto arterioso persistente de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y en ese sentido. En cambio, los shunts de derecha a izquierda son shunts cianóticos, son cortocircuitos cianóticos, que por ejemplo, un ejemplo claro que vamos a encontrar en la tetralogía de Fallot, donde tenemos estenosis de la arteria pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, y tenemos comunicación interventricular. Y la aorta que sale de esta comunicación interventricular, por lo tanto, lleva sangre desoxigenada, ¿sí? De derecha a izquierda. O transposición de grandes vasos, donde del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, que va a llegar sangre desoxigenada. Y estos pacientes son cianóticos. Y es más o menos lo que sucede con el shunt, el cortocircuito de derecha a izquierda en los pulmones. Bien, para resumir entonces, para que tengamos claro, la ventilación arterial, la ventilación y la perfusión, tenemos que esta relación va a ser mayor, la ventilación pulmonar va a ser alto, ¿sí? Tenemos la PCO2 y el oxígeno casi normal. Y abajo tenemos la ventilación alveolar y la perfusión alta. Acá vamos a encontrar que la relación BQ va a ser menor a 0,8, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrar que hay hipoxia y hipercapnia, ¿ok? Bueno amigos, esto ha sido todo el video. Pregunta, ¿sí? ¿Qué onda con la salud pública en sus países? ¿Cómo está? En mi país anda muy mal, ¿sí? Lamentablemente. ¿Cómo están los suyos? Ahí les dejo la bibliografía, amigos. Esto ha sido todo el video. Espero que les sirva mucho. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Chau.